querían unirse a esta sesión para salir en una sola jornada, pero si no, pues de todas maneras tengo que estar en la otra sección más tarde. Bien, entonces ya se actualizó la presentación que teníamos pendiente, que les había ofrecido que íbamos a publicar o a subir aquí al Classroom, relacionado con los documentos provenientes del extranjero. Tratamos de actualizarla lo más posible, incluyéndole ejemplos de documentos que provienen del extranjero, incluyéndole regulación jurídica, por lo que sí hay que verla detenidamente para que ustedes puedan obtener toda la información que es de mucha importancia para el ejercicio de la profesión, indudablemente que también para nuestro curso y para las evaluaciones. Bien, entonces estábamos viendo, no sé si hay dudas, hay preguntas, hay comentarios. Buenas tardes, señores estudiantes, qué bueno verles. Si hay preguntas, si hay dudas, hay comentarios relacionados con el tema que estábamos viendo respecto de la auténtica. Lo que yo lamento en que nos trasladaron a la virtualidad es que no podemos hacer la práctica, necesitamos practicar, y la otra semana ya nos tocaría virtual, y el lunes no hay sesión porque el lunes es 15 de septiembre, sería hasta el 19 una otra sesión virtual dentro de 8 días, y pendientes ya de la programación de exámenes parciales, segundos exámenes. El día martes estamos publicando sus notas de examen. Quienes vayan a pedir revisión de examen, ustedes saben, 3 días después de publicar la nota, pues ustedes lo pueden presentar a coordinación, lo pueden enviar al correo electrónico en el cual les enviamos este enlace, o lo pueden solicitar a través del aula electrónica o el aula virtual de Classroom, cualquiera de esas formas, para solicitar su examen, su nombre, su revisión de examen, su nombre completo, su sección, si se recuerdan de la variante que les fue asignada, también su variante, para que podamos nosotros ubicar en una forma inmediata los exámenes que ustedes quieren que se revisen. Pues tratamos de ir haciendo las anotaciones ahí en el porqué, el punteo. Les quiero hacer algunos comentarios que nos pueden servir para el examen parcial. Ahí está el nombre. Sí. Por favor, abreviaturas, no podemos consignar abreviaturas en los instrumentos públicos, no podemos consignar cifras tampoco. Acordémonos que el artículo 13 del Código de Notariado, donde se regulan las formalidades, se determinan que se van a redactar en español de manera legible, sin abreviaturas, y que las cantidades, las fechas y los números se consignarán en letras. Son cuestiones muy importantes que vamos revisando. Aparte de eso, también la representación. Yo me recuerdo que les enviamos una hoja de representaciones, cómo se acredita la representación. Ese material es muy importante para que ustedes lo vuelvan a repasar. Si no lo han hecho, les mandamos por la vía del aula virtual de Classroom. Me permití enviarles la hoja de representaciones. Esa hoja es muy importante porque ahí van a ustedes a poder determinar cómo se acredita la representación, porque ya les había yo comentado que muchas veces consignamos actúa en representación de, pero tenemos que decir en qué calidad, cuál es el puesto, cuál es la calidad, si es gerente, si es presidente del consejo de administración, porque hay un examen me decía, actúa como presidente, pero no me decía de qué. Es presidente del consejo de administración. Tenemos también al gerente general, tenemos al administrador único. Esos eran los casos, no los pusimos complicados como ejecutor especial tampoco, ni mandatario, no los pusimos complicados. Era prácticamente la hoja que se les había enviado de representaciones. Creo que esto es muy importante porque tenemos que ir teniendo estos comentarios. Yo sé que nos cuesta al principio, tenemos que adaptarnos a la redacción, pero por eso hemos insistido en los artículos
para leerlos, para analizarlos. Algunos sí me pusieron que el mandato no está regulado, que por no estar regulado no cubre impuesto. Otros me consignaron que está exento, pero la verdad es que no está exento, porque para que esté exento tendría que estar regulado en el artículo 7, que me recuerdo que es donde están los actos exentos. Acordémonos que hay actos exentos y hay personas exentas, tanto en la ley del timbre fiscal como en la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, la respuesta correcta era que no cubre impuesto en virtud que no está regulado en las leyes fiscales. Sí, encontré esa respuesta en cuanto, por eso, ahí podían no tener fundamento jurídico. Ese fue otro elemento también que va a repercutir en el resultado, porque las 5 respuestas, según las instrucciones que están consignadas en la variante y las instrucciones que yo me he permitido indicarles por esta vía o presencialmente, y desde el semestre pasado lo estamos haciendo así, deben de tener fundamento jurídico. Tenemos de saber el artículo, por qué es. Otro elemento que encontré es que al director del Archivo General de Protocolos se remite aviso, se remite testimonio especial. El testimonio especial es una copia de la escritura. Así como le entregamos testimonio a la persona interesada, enviamos testimonio especial al director del Archivo General de Protocolos. Entonces, no es aviso. Muchos me consignaron aviso, no es aviso. Los avisos que se remiten al director del Archivo General de Protocolos, uno está en el artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial, cuando protocolizamos un documento que viene del extranjero. Otros están en el artículo 37, cuando cancelamos una escritura. En el artículo 37 también el aviso trimestral. El artículo 37 también está el aviso, en el 27, perdón, el artículo 27, el aviso que remitimos cuando nos ausentamos del territorio nacional. Esos sí son avisos, pero en el caso de las escrituras públicas o de los instrumentos que autorizamos en el protocolo, no es aviso, es testimonio especial, ¿sí? Son cositas que hay que ir reparando, porque nosotros vamos a seguir preguntando, vamos a seguir redactando, y entonces vamos a tener que consignar en los casos. Pues yo veo que los casos ahora ya los tenían ustedes, porque eran parecidos. Se les cambiaron fechas, se les cambiaron lugar, se les cambiaron nombres, eran parecidos los casos. Entonces ustedes tienen los casos para practicar. Espero yo que más tarde o mañana les esté subiendo otros casos ya de los otros temas que hemos visto, como protocolaciones auténticas, para que ustedes también empiecen a redactar. Y algún tema muy especial que no evaluamos y que tenemos que evaluar en el segundo examen parcial es extender testimonio pagando impuestos. Entonces les vamos a mandar los casos para que ustedes practiquen cómo van a extender el testimonio de esos casos que les vamos a enviar, para que al momento del segundo examen parcial, si a ustedes se les pregunta, redacte la razón del testimonio. Ustedes ya saben las partes del testimonio, la parte que reproduce el instrumento público y la razón donde consignamos este testimonio de la escritura pública. Y si es testimonio especial, la razón es testimonio especial de la escritura pública o del instrumento. Ese es otro elemento que tenemos que tener mucho cuidado, porque en el protocolo autorizamos 4 instrumentos públicos. Uno es escritura pública. Los demás no son escritura pública, porque no contienen contratos, no contienen negocios jurídicos. Los demás son instrumentos de protocolación. Son instrumentos de protocolización. Por ejemplo, son tomas de razón de legalización de firma, son transcripciones del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Entonces, uno es escritura pública. Porque muchas veces cuando evaluamos esto, usted protocolizó un documento por tal fecha que quedó en el número tal, con tantas hojas, extienda el testimonio, ¿no? O extienda el testimonio especial. Entonces, en esos casos no vamos a consignar
es testimonio de la escritura porque no es escritura, es un instrumento público, ¿sí? Bueno, algunos casitos que yo he visto ahí en los exámenes, yo lo hago con la finalidad de que vayamos teniendo el concepto y que vayamos adaptándonos a la temática, a la técnica notarial, porque yo lamento mucho que no podamos tener más sesiones presenciales, porque mandamos a reproducir, pedí 1000 hojas ahí en su producción, pedí 1000 hojas de las que usamos con líneas para poder tener práctica, casos prácticos, pero pues lamentablemente no hay más sesiones presenciales. Por ejemplo, aquí el lunes no tenemos, el otro viernes es virtual y no sabemos si cuando empiezan los exámenes parciales, que ya no tenemos sesión ni virtual ni presencial cuando hay examen parcial, pero tenemos que salir adelante. Tenemos que salir adelante y si es necesario vamos a programar sesiones extraordinarias en jornadas que no les afecten ni sus clases, ni sus exámenes, ni sus actividades personales. Vamos a tratar de hacer sesiones extraordinarias con el afán de que podamos sacar adelante los temas del curso. Porque no es únicamente aprobar el curso, es obtener los lineamientos, los conocimientos para que ya nos va a tocar hacer la profesión. Ustedes en 3 años ya están ejerciendo. El otro año cierran 1 año. El año siguiente atienden sus técnicos profesionales 2 años. En el otro año realizan su tema de tesis, que pueden irlo haciendo conjuntamente desde ya. 3 años ustedes ya están ejerciendo. Entonces, esos elementos, las herramientas que como docentes les vamos a proporcionar a ustedes. Bien, si no hay preguntas, dudas, comentarios respecto a la auténtica, habíamos visto las auténticas de firma, habíamos visto en qué casos el notario puede legalizar firmas y les vamos a mandar algunos casos para redactar. Redactamos en el aula, redactamos una auténtica de firma puesta en presencia del notario. Aquí lo que tenemos que hacer para cambiar la modalidad cuando es reconocida. Vean, les voy a anticipar esto. Como esto ya son temas de examen segundo parcial. Si a ustedes les viniera un caso y que dijera, la señora fulanita de tal se presenta a su oficina el día de hoy, le manifiesta que el día de ayer firmó un documento privado que contiene un contrato de arrendamiento y que hoy solicita que le legalice la firma. Eso es muy importante. El día de ayer firmó el documento. Entonces nos vamos a decir, es auténtica porque fue puesta, no porque no fue puesta en nuestra presencia. Ahí es donde tenemos que aplicar el artículo 55 en la segunda parte, cuando regula, le podrá legalizar firmas cuando sean puestas o cuando sean reconocidas, porque firmaron días atrás, minutos atrás, años atrás, como lo explicamos en la clase, y que puede ser que lo hayan firmado ustedes no inmediatamente. Es posible que puedan atender a la persona que va a requerir sus servicios profesionales, es posible que ustedes estén pendientes de otras diligencias, y entonces ahí viene el licenciado Sebastián, que bueno, yo creo que ya se incorporó el notario Sebastián García, la notaria Lorena Salazar. Solo nos faltaría el notario Rudy Domingo, a ver si se incorpora. Andaba en algunas diligencias en tribunales. Bien, entonces les decía que si ustedes tienen que leer bien el caso que se les plantea, por eso las instrucciones me permito enviárselas en el aula virtual unas horas antes, para que ustedes lean detenidamente las instrucciones y tengan presente. Ahí les envié las listas de las leyes que pueden utilizar, les envié algunas instrucciones relacionadas con la variante. Por el esquema del programa, tenemos que consignar algunas instrucciones en el examen, pero no consigno muchas instrucciones porque para que ustedes se concentren más, en el caso que se les plantea. Hoy ya vieron cómo es el examen, se les plantea caso, se les va a plantear caso de protocolización, ya sea de un documento aquí en Guatemala
o ya sea de un documento que viene del extranjero. Se les va a plantear caso de auténticas de firma, ya sea porque fue puesta, porque fue reconocida, porque es en hoja independiente, porque es en un escrito de desistimiento. Se les va a plantear también lo que vamos a ver hoy, que son las auténticas de copias o de reproducciones. En el programa, en la legislación, pues se consigna auténtica de documentos, pero no es así, no es así. Porque para ejercer el notariado, ¿le escucho, Valeria? Buenas tardes, licenciado. Fíjese que el lunes que recibimos clase, ya no terminamos de ver sobre el acta de legalización de firmas. Solo nos quedamos con el subtítulo de las obligaciones y citó el artículo 59 del Código de Notariado, pero ya no las terminamos de ver. Muy bien, muy buen recordatorio, muchas gracias. Solo le voy a subir un poquito de volumen. Ahí está. Bueno, tiene toda la razón. Entonces sí, en la otra sección sí avanzamos un poquito más en cuanto a ese tema. Bien, como vimos las auténticas, y ya les decía la vez pasada que hasta alguien por ahí decía que las auténticas son el pan nuestro de cada día, y a veces así sucede, pero las auténticas es un instrumento público por medio del cual, o en virtud del cual, no es necesario las mismas palabras, la cosa es que tomemos el concepto, la idea. La auténtica es un instrumento público en virtud del cual el notario da fe, así con mayúsculas, da fe, que una o varias firmas son auténticas. ¿Por qué? Porque fueron puestas en su presencia o porque fueron reconocidas en su presencia. Y eso es lo que vamos a ver. Yo me recuerdo que sí redactamos una auténtica ese día. Lo que necesitamos ver los requisitos que están en el artículo 55. ¿Qué requisitos debe cumplir para redactar? Requisitos de forma para redactar una auténtica de firma. Entonces, la redactamos en la ciudad de Guatemala. Aquí no lleva número porque no está en el protocolo. Esto es de los instrumentos que van fuera del protocolo. Fuera del protocolo tenemos 3 instrumentos: auténticas de firma, auténticas de copias o de reproducciones de documentos y el acta notarial, que va a ser nuestro último tema. Esos 3 instrumentos, entonces, no llevan número porque no están en el registro notarial. Entonces, iniciamos en la ciudad de Guatemala el 12 de septiembre del año 2025, ante mi notario, a requerimiento de, puede ser una redacción, En la que redactamos nosotros decía: yo, fulano notario, doy fe. Creo que es la redacción más apropiada, que es más fácil de interpretar. En la ciudad de Guatemala, el 12 de septiembre del año 2025, yo, fulanito, o fulanita, según el caso de ustedes, como notario o como notaria doy fe que la firma que antecede, porque acuérdense que el documento ya lo firmaron, que la firma que antecede es auténtica, con mayúsculas, auténtica por haber sido puesta. Ahora, si no fue puesta, entonces por haber sido reconocida en mi presencia. ¿Por quién? El nombre de la persona que firmó, por haber sido puesta hoy en mi presencia por... Bueno, aquí tenemos que identificar a la persona, tenemos que indicar quién es la persona por su documento de identificación. ¿Cómo podemos identificarlo? Así les puede venir el caso, ¿no? Así les puede venir el caso. Que lo identifiquen con fe de conocimiento, que lo identifiquen con documento personal de identificación, que lo identifiquen por medio de 2 testigos, ¿sí? O que lo identifiquen por si es extranjero, por pasaporte. Entonces, ahí tenemos que identificar. Y luego tenemos que describir dónde firmó la persona. ¿Qué firmó, mejor dicho? ¿No? La firma que se legaliza suscribe un documento privado o suscribe un formulario o suscribe
un documento, sencillamente, sin calificarlo de privado. Suscribe un documento privado, suscribe un formulario, suscribe un escrito, en el caso del desistimiento, suscribe un escrito. Entonces tenemos que describir el documento donde firmó la persona, donde está la firma de la persona. Y si son varias hojas, si la auténtica, si el documento, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, que puede ser en documento privado, tiene 3 hojas o 2 hojas, ¿no? Doy fe que la firma que antecede fue puesta. Aquí son 2 personas, el arrendador, el arrendatario, y puede ser que resulte un fiador, ¿no? Eso tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos el caso que se nos va a plantear en la variante, porque dirá un contrato de arrendamiento, confiador, ¿no? Y ustedes pueden inventarse los nombres para no cargar mucho el caso y que no sea muy atiborrado de letras. Entonces, un contrato de arrendamiento confiador. Ustedes ya saben que son 3, en documento privado contenido en 3 hojas. Entonces ustedes van a legalizar las 3 firmas. Como notario doy fe que las firmas que anteceden son auténticas por haber sido puestas o por haber sido asignadas por quien se identifica con el documento de identificación, punto y coma, el otro nombre, quien se identifica a quien doy fe de conocer, punto y coma, y el tercero por, que sería el fiador, quien es identificado por los señores A y B, personas civilmente capaces, idóneas y de mi conocimiento. Ahorita me acordé de otro elemento que encontré en los exámenes. A los testigos no hay que consignarles los datos de identificación. No se consignan los datos de identificación de los testigos, instrumentales, de conocimiento, homologados. No se consignan los datos, únicamente quien es identificado. No hay que explicar que porque no tiene documento, porque algunos me decían que porque no tiene documento o que porque yo no lo conozco. No, eso no. Sencillamente, es que para que no escribamos tanto, ¿no? Quien es identificado por los señores A y B, personas civilmente capaces, idóneas y de mi conocimiento. Dicho documento está contenido en 3 hojas, las que numero, sello, firmo. El signatario y los testigos leen lo escrito y, enterados de su contenido, objeto, validez y efectos, lo ratifican, aceptan y firman. Entonces, así redactaríamos esa auténtica. Luego vendrían las firmas de las personas, las 3 personas. Su firma, hacemos ahí un par de líneas. Es con fines académicos, no estamos alterando, no estamos falsificando nada. Es con fines académicos. Hacemos ahí un par de líneas que son las firmas de las personas. Abajo es recomendable, abajo de las firmas, las palabras ante mí y la firma y sello. Aquí sí exige el sello, la firma y sello del notario. Bien, ya que hemos autenticado o legalizado las firmas, tenemos aplicación del artículo 59 del Código de Notariado. Vamos a obtener aquí el Código de Notariado, aquí está. Vamos a obtener acá el Código de Notariado. Como ya leímos el 54 y el 55, donde está regulado en cuándo puede legalizar firmas el notario, cuáles son los requisitos que debe cumplir el notario para el artículo 56 del Código de Notariado. Si la firma hubiera sido puesta por una persona a ruego, aquí está el testigo rogado. Si la firma hubiera sido puesta por una persona a ruego de otra que no puede o no supiere firmar, ambas comparecerán en la auténtica. Para el caso de reconocimiento será suficiente la concurrencia del obligado, lo que hará constar el notario.
la persona que no supiere o no pudiere firmar pondrá su impresión digital al pie del acta. Hay algunas redacciones, aquí vamos a aplicar la técnica. Acordémonos que hemos mencionado que la formación profesional del notario tiene 3 elementos. El elemento científico, la doctrina. Ustedes ven, no hay definición de auténtica. Entonces vamos a la doctrina. La doctrina y la técnica. ¿Cómo vamos a redactar el instrumento público? Pues la técnica queda a discreción del notario, tal como lo regula el numeral 7 del artículo 29, en forma clara y precisa, qué es lo que la persona desea manifestar, qué es lo que el notario va a consignar en el instrumento público. Entonces, hay unas redacciones que yo he leído y el notario consigna quien firma conjuntamente con el infrascrito notario. Eso no es cierto. No puede firmar conjuntamente. Vamos al diccionario de la lengua española. ¿Qué es conjuntamente? Simultáneo. Las dos al mismo tiempo. Eso no puede ser, porque primero firman los signatarios. Todavía el notario tiene que consignar las palabras ante mí y después firma el notario. Entonces, no vayamos a consignar eso, por favor. ¿Sí? Eso de que firma conjuntamente con el... No. Leen lo escrito y enterado de su contenido, objeto, validez y efecto, lo ratifica, acepta y firma. Así. Y firma la persona. Abajo las palabras ante mí y la firma y sello del notario. Entonces eso está regulado en el artículo 56. En el artículo 57, la auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento, porque el documento lo pueden ya redactado, tipo notario sajón. El documento ya lo llevan redactado. ¿Qué va a hacer el notario? El notario va a legalizar las firmas que se consignaron en ese documento o que se van a consignar ante el notario en ese documento. Eso, que se consignaron, que fueron reconocidas, o que se van a consignar en ese momento, que son puestas. Entonces, en el artículo 57, la auténtica no prejuzga sobre la validez del contenido del documento. Pero pues nosotros sabemos que tenemos un código de ética profesional, sabemos que no podemos autorizar una auténtica en un documento que contenga un acto en contra de la ley, un acto en contra del orden público. No podemos. Aunque la auténtica no prejuzga sobre el contenido del documento, nosotros vamos a leer qué contiene ese documento. Si el contenido del documento fuera inmoral, si el contenido del documento fuera en contra de la ley, si el contenido del documento fuera en contra del orden público, nos abstenemos de autorizar las firmas, aplicando el Código de Ética Profesional. No porque la auténtica no prejuzga sobre la validez del documento, pues vamos a legalizar cualquier cosa, no. Tenemos que tener ética profesional, tenemos que tener presente esos postulados que están regulados en el Código de Ética Profesional. Dice también, ni de la capacidad del que firma. La auténtica no prejuzga sobre la capacidad. Podemos legalizar la firma de un menor de edad. No prejuzga sobre la capacidad de ejercicio, capacidad de goce, no prejuzga la auténtica. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podemos legalizar la firma de un menor de edad? ¿Qué opina? ¿Alguien opina? Yo me recuerdo que les manifesté en la sesión presencial que cuando autorizamos un matrimonio llegan algunos niños y ven que los papás o las personas están firmando y se acercan con curiosidad y dicen, yo puedo firmar. Está la notaria Salazar, a ella le ha pasado eso y los niños pueden firmar.
podemos autenticar la firma de un menor de edad. A ver, ¿qué dice? ¿Qué opinan ustedes? En el acta sí se puede hacer porque es para solemnizar el acto, ¿no? Las firmas de las personas que son invitadas, que llegan a la ceremonia, pues lo que hacen al firmar es solemnizar el acto, manifestar su solidaridad, manifestar su aprecio, su simpatía por los contrayentes. Eso es lo que hacen nada más. Porque aquí no firman, no solo ya. A ver, esas son personas, aparte son, cuando son testigos. Pero se puede legalizar la firma de un menor de edad, nadie me contesta, estoy esperando la respuesta. A ver, ¿quién dice sí se puede, no se puede? No como el partido de fútbol, ¿verdad? Pero sí se puede, no se puede. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Alguien? ¿Cuántos hay? Hay 31. Está casi la mitad del aula en esta sesión. De los 31 nadie sabe. ¿Puede autenticar la firma de un menor de edad? Bueno, y si podemos, esto es del examen, esto viene del examen. Y si podemos, ¿cuánto? ¿Cuándo podemos? ¿Por qué podemos? Vamos a decir, ¿puedo legalizar la firma de un menor de edad? Ahora viene otra circunstancia. ¿Cómo lo identifico? Es que todo hay que, como dice un anuncio por ahí en las emisoras, decir sí es fácil, pero hay que analizar por qué. A ver, aquí hay gente que ha participado, que pregunta mucho. En esta sección creo que es donde más preguntan. Allá por la otra que son menos, pero aquí preguntan más. A ver, ¿se puede legalizar? Oh, ya se me durmieron. A ver, ¿quién me habla? No, Lick, aquí estamos, pero yo la verdad que sí no sé si puede o no puede, y si pudiera, pues su certificado de partida de nacimiento, pero con su calidad de representación y todo, pero no sé si estaría en lo correcto. Bueno, en primer lugar, el certificado de partida de nacimiento no es documento de identificación. Acordémonos del artículo 29, cómo regula, cuando estudiamos testigos, ya le va la palabra a Diego, cuando estudiamos testigos indicamos civilmente capaz, idóneos y conocidos por el notario. Si no son conocidos por el notario, el artículo 52 los identificará por los medios legales. ¿Cuáles son los medios legales para identificar a los comparecientes, a los requirentes, a los signatarios? Pues nos vamos al artículo 29, numerales 3 y numerales 4. 1, la fe de conocimiento. 2, el documento personal de identificación. 3, 2 testigos de conocimiento que hay que calificarlos. Y 4, si es extranjero, el pasaporte. Esos son los medios para identificar en derecho notarial. Entonces, quien ejerce la patria potestad, pues estaríamos legalizando la firma de quien ejerce la potestad, no la del menor. Porque quien ejerce la patria potestad va. Porque legal, es decir, quien ejerce la patria potestad. Entonces, nos quedamos. Yo lo felicito porque participa y veo que están ahí. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, yo, como dijo el compañero, no sabría decirle si sí o si no pudiera, tal vez con la huella digital. En derecho notarial no hay huellas. Yo lo hago para que nos vayamos adaptando. La impresión dactilar. Pues sí, claro, por supuesto, si el menor de edad, ya la palabra notaria Salazar y Jenners. Por supuesto, si el menor de edad dice, mire, yo no tengo firma. Porque lo primero que dicen es que aún no tengo firma, esos menores. Pero puede dejar su impresión dactilar. ¿Sí? Pero si va a dejar la impresión dactilar, tendríamos que asistirnos de un testigo rogado. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué dice
Le voy a dar la palabra a Jennifer López y después a la notaria. Vamos a ver qué opina la notaria. Hay una opinión. Por ahí está el licenciado Sebastián también. Te escucho. Buenas tardes, licenciado. No sé si estoy bien, pero según yo, el menor tendría que firmar ante el notario, ¿va? Luego el notario tendría que hacer constar que esa firma es del menor y de que tiene una incapacidad relativa. Y luego el notario tendría que requerir la comparecencia o del consentimiento de la mamá, del padre, madre o tutor o encargado del menor, pero no sé si es así. La mitad, un 25% está correcto. Pero ya cuando habla del representante, ya no, porque entonces, ¿quién va a firmar es el representante? Vamos a ver, mire, es que el curso tiene que ser así, que ustedes participen, que ustedes opinen. A ver, ¿qué más va a agregar? No, ya solo eso, licenciado, no se me ocurriría más, solo sería eso, la firma del menor, nosotros agregar que es un incapaz relativo y luego la comparecencia padre, la madre o el tutor autorice esa Muy firma. bien, vamos a ver qué dice la notaria Salazar. Ahí hay alguien que escribe y yo pienso que sí se